Buenos días. En la pantalla veis 3 países del mundo. No es examen de geografía, tranquilos, están con el nombre puesto, así que no sé si desde casa leéis los 3 nombres que están ahí puestos. Desde aquí cuesta un poco. Corea del Norte, Afganistán y Somalia. ¿Qué creéis que tienen en común estos 3 países? Pensadlo en casa. Y aquí. La persecución. Estos 3 países tienen el poco honroso ranking de ser los 3 primeros en la lista de persecución del año 2021. Son los 3 países del mundo donde más se persigue a los cristianos, bien por motivos ideológicos, políticos, como pasa en Corea del Norte, un régimen comunista totalitario, como en los países donde el Islam se impone de una manera absoluta también. Así que conocemos esa realidad, conocemos la realidad de la persecución y precisamente de esa realidad nos habla el Señor en la última de las bienaventuranzas que tenemos en Mateo 5 y que también se mencionan en Lucas 6. Puedes quitar la imagen, Esteban. Dice así en Mateo 5, 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes de vosotros. Todas las bienaventuranzas, como sabéis, porque las hemos estado viendo durante estas semanas, tienen una serie de contrastes muy marcados, ¿no? Pues felices los que lloran. Pues normalmente pues uno no lo ve así, ¿no? Porque cuando llora es porque lo está pasando mal, salvo cuando te cuentan algo gracioso y también te ríes. O bienaventurados los que tienen sed de justicia. Cosas que vemos con contrastes muy marcados en estas bienaventuranzas. Pero si hay alguna llamativa es precisamente esta última. Alegraos cuando os hagan la vida imposible. A ver, más contradictorio no puede ser, ¿verdad? Jesús nos quiere hacer ver que Él es el que lo cambia todo. Cambia el agua en vino, cambia el barro en vida y cambia el odio en bendición. ¿De quién es el reino de los cielos? Mirad cómo empiezan las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y cómo acaban las bienaventuranzas? Bienaventurados los que sufren persecución, porque de ellos es el reino de los cielos. Y con esto se cierra el círculo de quiénes son y cómo son aquellos que pertenecen a una esfera diferente a la del mundo en el que estamos viviendo aquí, aunque vivimos aquí. Hay un cambio de perspectiva de qué es lo verdadero importante y valioso en la vida. ¿A qué le das aprecio? ¿Y qué valor le das al desprecio? Y es curioso que esta bienaventuranza, además, es la única que tiene como una especie de ampliación. La bienaventuranza como tal, podemos decir que la tenemos en el versículo 10 y después el 11 es una ampliación y el 12 casi todavía un poco más, ¿no? Y en el Evangelio de Lucas tenemos también en Lucas 6, 22 al 23 el mismo planteamiento, una bienaventuranza ampliada. Quizás precisamente porque era lo más duro y más chocante para los discípulos. Bienaventurados cuando sufráis persecución. El Señor anuncia desde el principio que los discípulos de Jesús van a sufrir hostilidad. No era algo que debía tomarnos por sorpresa, porque en realidad la vida de un hijo de Dios, la vida de un discípulo de Jesús, forma parte de una batalla espiritual y cósmica que se lleva desarrollando desde, por lo menos en nuestro planeta, desde Génesis 3 y que va a culminar. Lo leemos en Apocalipsis 20 y capítulos siguientes. Y en medio de todo eso, que es toda la Biblia, vemos esa batalla de Satanás luchando, intentando desbaratar la obra de Dios y cómo Dios obra en creación y en restauración. Así que esa hostilidad la tenemos desde la segunda página de la Biblia y ahí estamos insertados nosotros como parte del pueblo de Dios. Jesús, cuando estuvo con sus discípulos, les advirtió de que estuviesen en permanente estado de alarma. No es una novedad que nos hayamos inventado, el estado de alarma lo teníamos que tener ya mentalizados, porque mirad lo que dice Juan 15, versículo 19.
Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os odia. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Así que el Señor a sus discípulos no les anda con paños calientes diciendo: vais a ser felices cuando me sigáis porque vais a ser aceptados por todas las personas y vais a ver qué maravillosa va a ser la extensión del reino de Dios. Es verdad, el reino de Dios se va a extender, pero vosotros vais a sufrir el rechazo y la hostilidad. Y por eso Pedro, en su primera carta y capítulo 4, tiene una larga explicación acerca de lo duro que supone ser hijo de Dios en el mundo. Es más, les dice 1 Pedro 4:12, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os estuviera pasando. No os sorprendáis, está anunciada, el Señor lo dijo. Y ha sido una realidad en la historia de la Iglesia desde el primer momento de su nacimiento y hasta hoy. ¿Recordáis en la Iglesia, en Hechos, cómo en la Iglesia naciente empieza ya la hostilidad, el rechazo, y tenemos a Esteban, el primer mártir del cristianismo, y vemos cómo primero el judaísmo y luego el Imperio Romano va a mostrarse hostil, contrario al cristianismo. Y a lo largo de los primeros siglos del desarrollo del cristianismo y el imperio, la relación fue difícil. No fue de persecución general todo el tiempo, ha habido momentos de mayor libertad y otros de mayor hostilidad, pero el Imperio Romano se manifestó como contrario, hostil, y esa imagen que tenemos de los cristianos a los leones, pues fue real, y hubo hermanos nuestros que sufrieron las consecuencias de no someterse a la autoridad absoluta del Señor César. Pero pensad en el Evangelio en España, el precio que han pagado nuestros hermanos en el siglo XVI, y en el siglo XIX y en el siglo XX por seguir el Evangelio. Como durante el tiempo de la Reforma y con el dominio de un nacionalcatolicismo que ahora parece también querer resurgir en algunos sectores, cómo se manifestó hostil hacia una manera de vivir el cristianismo diferente a la oficial. De manera que, ¿cuál ha sido la época de más mártires en la historia de la Iglesia? Pues no fue la época del Imperio Romano. Ponéis la segunda imagen, por favor. Ahí tenéis el mapa de la persecución actual y cómo hay 340 millones de cristianos hoy que se enfrentan a una persecución abierta. Y cómo el siglo XX ha sido el siglo donde más muertos cristianos ha habido a lo largo de la historia. Ese es nuestro mundo, un mundo de hostilidad contra el cristianismo, de persecución. Y lo vemos, sí, sobre todo en un mundo que no es el nuestro, ¿verdad? Tenemos ahí nuestro país fronterizo con lugares de persecución, por un tipo de persecución. Pero, ¿qué está pasando en Occidente? En el país de las libertades, o en el territorio donde se desarrollaron las libertades. ¿Acaso no están surgiendo nuevas ideologías y actitudes que cada vez se están manifestando más hostiles a la práctica, a la fe cristiana, e incluso intentando reducir la fe cristiana al ámbito privado? Es una realidad histórica que nos ha tocado vivir y que seguramente seguiremos sufriendo en el futuro. Pero esta hostilidad puede tener manifestaciones muy distintas, y en la versión de Lucas de esta bienaventuranza, acompañadme si queréis a Lucas 6, puedes quitarlo, Esteban. Nos encontramos con el siguiente texto, 6:22. Bienaventurados seréis cuando los hombres os odien, os aparten de sí, os insulten y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo. Como se acumulan aquí los adjetivos y los rechazos a los cristianos. Hay distintas formas y manifestaciones de la persecución. Hay una persecución institucional, donde desde los poderes que gobiernan el mundo en el que vivimos, se considera a los cristianos como un colectivo al que hay que rechazar. Eso ocurrió en tiempos de Roma, cuando, por cuestión sobre todo de tipo religioso-política, César era el Señor y los cristianos, dispuestos a obedecer las leyes del imperio, lo que no estaban dispuestos era a reconocer que César era el Señor, solo Jesús era el Señor.
Pero en el mundo cristiano también ha habido persecución. Algo que todavía puede ser más chocante, como dentro del mundo cristiano ha habido guerras fratricidas de persecución de grupos cristianos contra otros, haciendo realidad lo que Jesús ya había anunciado, Juan 16:2. Aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y en el mundo cristiano católico y en el mundo cristiano protestante, a lo largo de la historia, ha habido persecución de aquellos discípulos de Jesús que vivían y pensaban de manera diferente a las iglesias oficiales. Cristianos rechazados, odiados, discriminados, puestos fuera de la ley por una institución, por un poder que no los veía aceptables en su sistema. Pero hay otro acoso, otra manifestación de persecución, que es el acoso de proximidad, el rechazo de los cercanos. No el odio institucional, sino cuando aquellos que te rodean te insultan por tu fe, te desprecian, se burlan, te señalan con el dedo y te apartan de ellos. Y qué difícil es eso cuando naces como parte de una familia cristiana y te tienes que enfrentar al rechazo de aquellos que viven de una manera diferente a lo que tú vives y crees. Pues cuántos hijos de creyentes han tenido que vivir con esa vivencia, con esa realidad en su entorno. El insulto, el desprecio, la acusación. ¿Sabéis? Los romanos consideraban a los cristianos como enemigos del género humano, como ateos, porque no adoraban a sus dioses. Y los cercanos rechazaban. Es quizás menos legal, menos institucional, menos virulenta, pero muy eficaz, porque ahoga el testimonio del creyente en su entorno. Así que esa hostilidad es anunciada y es una realidad a lo largo de la historia. Pero fijémonos lo que dice la bienaventuranza acerca de esta persecución. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, o cuando os persiguen por mi nombre. En estos días salió una noticia de un grupo de predicadores que en el metro de Valencia, ponla Esteban, que en el metro de Valencia, en el año 2018, creo que fue, produjeron una estampida. Y el juez han estado en proceso de juicio y los ha absuelto. Y ha sido, pues ellos estaban allí predicando el Evangelio. Y podríamos pensar, vaya, resulta que ahora persiguen a los cristianos por predicar el Evangelio en un lugar público. Pero parece que no era esa la causa, no era el predicar el Evangelio, sino que en realidad fue por el tumulto que se produjo, por el malentendido ante lo que estaban diciendo. Y claro, es cierto que en la España después del 11M, que alguien en un metro con un megáfono, una camiseta con caracteres árabes, diga esto está lleno de pecadores y Dios dice que vais a morir, pues en fin, no es sorprendente que se pueda provocar miedo de que algo vaya a ocurrir en ese vagón de metro, ¿no? Probablemente fue una imprudencia el hacerlo de esa manera. Pero eso no era persecución religiosa. Eso era pues un malentendido, una circunstancia que, bueno, podemos... probablemente su intención era buena, pero el resultado no lo fue, ¿no? Realmente. Pedro les recuerda a los creyentes. 1 Pedro 4:15. Si sois ultrajados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Así que, versículo 15, ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Si te persiguen no por incumplir las leyes, sino por tu fidelidad a Cristo. Y eso marca una diferencia importante. El cristiano que es perseguido que es fiel al Señor, puede estar orgulloso de ello, pero no si lo es por haber actuado de una manera contraria a la ley y de una manera incorrecta. Y claro, a lo largo de la historia, ahí hay una tensión en la vida del creyente, ¿verdad? Por un lado, somos llamados a obedecer a Dios antes que a los hombres. Y nos vamos a encontrar en situaciones donde las leyes humanas y las leyes divinas entran en choque. Recordad lo que dijeron los apóstoles, ¿no? Cuando les instaron a no predicar el Evangelio. Pues antes tenemos que obedecer a Dios que a los hombres. Pero por otro lado, somos llamados también a someternos a las autoridades superiores y obedecer las leyes del país en el que estamos. Y eso lo dijo Pablo
no bajo un régimen democrático, sino bajo el imperio de los césares romanos. Así que esa tensión lo ha tenido el cristianismo a lo largo de la historia. Y a lo largo de la historia ha habido creyentes que han sufrido por su fe y han sufrido la persecución legal por mantenerse fieles al Señor. En el siglo III, el cristianismo empezó ya no solamente a admirar a los mártires, sino a empezar a celebrar y recordar los días que fueron martirizados, a guardarse un recuerdo de su ropa o de sus huesos, lo cual se convirtieron en verdaderas reliquias en recuerdo de esa persona. Y eso, poco a poco, se acabó convirtiendo en una veneración, vamos a decirlo así, a esas personas. Pero, ¿sabéis? Hubo incluso quienes, valorando que esto era un grado de santidad mayor, buscaron el ser perseguidos. Buscaron provocar a las autoridades porque eso les daba pues, más santidad, el hecho de buscar la persecución. Y eso creó sus tensiones dentro de la Iglesia, porque hubo cristianos que dijeron, no tenéis que buscar el sacrificio, tenéis que buscar el servir y el ser fieles a Dios. Pero una cosa es que te persigan y te echen a los leones, pero no que tú vayas corriendo a ver si te echan a los leones. A Juan el Bautista le cortaron la cabeza por su fidelidad, porque ese era su llamado. Pero a Naamán el Señor le permitió hacer un acto de aparente doblegarse ante una situación para mantenerse también fiel a Dios. Qué importante es reconocer cuál es el llamado de cada uno. Y también qué peligroso es confundir la causa de Cristo con las guerras culturales o las agendas políticas. Y en eso, como Iglesia, tenemos que ser muy, muy precavidos, en que no confundamos la defensa de los valores cristianos, de la fe cristiana, con la defensa de una agenda o unos valores políticos. Tenemos que cuidar cuáles son nuestras lealtades y no pensar que porque algunos defiendan valores tradicionales con los que me identifico, o principios de justicia social que me parecen prioritarios, o cuestiones de identidad nacional que me parecen imprescindibles, confundir eso con la causa de Cristo. Y en el mundo actual, el Evangelio está teniendo sus tensiones precisamente por confundir la causa de Cristo con las causas, las agendas o los intereses políticos o ideológicos. Fijaros por qué podemos estar satisfechos, por ser perseguidos por causa del nombre de Cristo. Y si somos rechazados por predicar el Evangelio, pues es lo que tendremos que asumir. Pero hermanos, el Evangelio no es predicar la moralidad ni una ética sexual determinada. Como creyentes tenemos que vivir una determinada moralidad y una ética, por supuesto que sí, pero las personas no se condenan por un pecado en particular. Las personas se condenan porque son pecadores y necesitan a Cristo, y necesitan después vivir unas vidas que agraden a Cristo. Nosotros tenemos que llamar al arrepentimiento y a la salvación en Cristo. Y por supuesto mantener una conducta cristiana que va a resultar chocante y probablemente rechazada por las personas que nos rodean. Vuelvo a lo que decía Pedro en el en la primera carta, versículo 4 del capítulo 4. A estos, a las personas que os rodean, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Claro, les sorprende que no viváis como ellos viven, que tengáis otra ética, otra norma de vida, y os desprecian y rechazan por ello. Es inevitable, cuando se vive contracorriente, que encuentres el rechazo y la oposición de aquellos que se ven señalados por tu forma de vida. Nuestra conducta debe ser la conducta que muestra la obra de Cristo en nuestras vidas. El rechazo es probable que sea inevitable, y ahí es donde somos llamados a mantenernos firmes en nuestra manera de vivir. Pero fijaros la recomendación que le hace Jesús a los suyos. Os envío en medio de lobos, y vosotros lo que tenéis que ser es sencillos, pero también prudentes. Y como cristianos somos llamados también a saber cómo conducirnos en una sociedad hostil. Pero fijaros cómo termina la bienaventuranza. Nos recuerda que la causa legítima es la causa de Cristo, es por la que merece la pena dedicar la vida. Y merece la pena porque hay una expectativa alentadora. Alguna traducción traduce Lucas 6:23 con saltad de alegría.
que os persiguen, que os rechazan como por cristiano, alegraos. Alegraos. ¿Por qué? Porque estás en buena compañía. Porque estás dentro de la compañía de los que a lo largo de los siglos se han mantenido fieles al Señor. Y cuando miramos atrás en la historia de la Iglesia, vemos cómo ha habido hermanos nuestros que se han mantenido firmes aún en situaciones de completa hostilidad. Y creo que ya en alguna ocasión he compartido con vosotros cómo en el archivo de la Guerra Civil que hay aquí en Salamanca podemos encontrar las fichas policiales de las investigaciones que hacían de nuestros hermanos en los años 40 y 50. Y están fichados, y están observados, y saben el número de bautismos que había, porque estaban en una época donde el Estado perseguía a nuestros hermanos de aquí, de nuestra iglesia local. Estamos en buena compañía cuando somos perseguidos por causa del testimonio de Jesús. Estamos demostrando de qué lado estamos. La palabra mártir significa testigo, y eso es a lo que somos llamados a ser, no a buscar el martirio, pero sí a buscar ser testigos fieles de Jesús en nuestra generación. Y además eso nos recuerda que pertenecemos a un reino mejor. Cuando Esteban fue lapidado en Jerusalén, ¿recordáis cuáles fueron sus palabras finales? Las tenemos en Hechos 5. Esteban, cuando vio lo que le estaba ocurriendo, dice que vio el cielo y vio a Jesús. Y esa visión de Jesús fue la que le dio fuerzas para sostenerse aún en medio del momento más difícil de su vida. Somos llamados a mirar a Jesús, a recordar que ese es nuestro reino, que es nuestro destino, que es lo que nos promete el Señor, que merece la pena a pesar de la lucha y la dificultad que podamos encontrarnos aquí. Así que esta bienaventuranza para nosotros es un desafío. Es un desafío para, en primer lugar, orar por la iglesia perseguida, por aquellos que de una manera abierta, institucional, están sufriendo por la causa de Cristo, por ser cristianos. Y creo que es importante que mantengamos en la vida de oración particular y de la iglesia a estos hermanos en intercesión. También es importante que reconozcamos el riesgo creciente que nos rodea y sepamos cuál es la buena batalla que merece la pena luchar. Seamos conscientes de que es probable que el desprecio y el rechazo hacia la fe cristiana vayan en aumento y que nuestros hijos quizás lo tengan más difícil que nosotros en los años que están por venir. Y que nos aseguremos dónde está nuestro aprecio y lealtad. Que seamos capaces de, como Esteban en Hechos 7:55, que antes di mal la cita, poner los ojos en Jesús y seguir adelante, sabiendo que la recompensa es mucho mayor que el precio que podamos pagar en esta vida. Que así sea.